Los carbohidratos son un nutriente esencial que proporciona energía al cuerpo, pero también pueden tener efectos secundarios si se consumen en exceso o de forma inadecuada. La ingesta excesiva de carbohidratos simples, como los azúcares, puede llevar a un aumento de peso, problemas de salud y otros efectos negativos. Los efectos positivos de los carbohidratos son que proporcionan energía. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo, especialmente para el cerebro y los músculos. Ahorran proteínas en cuanto a que cuando se consume suficiente cantidad de carbohidratos, el cuerpo no utiliza las proteínas para obtener energía. Evitan la creación de cuerpos cetónicos. Los carbohidratos previenen que el cuerpo descomponga las grasas en cetonas, lo que puede causar molestias. Ahora forman parte también del tejido conectivo y nervioso. Estos compuestos son necesarios para la salud de los tejidos conectivos y nerviosos. También regulan el tránsito intestinal, ya que los carbohidratos complejos como la fibra ayudan a regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. En cuanto a los efectos negativos de los mismos, producen aumento de peso y obesidad. El consumo excesivo de carbohidratos, especialmente los simples, puede llevar a un aumento de peso y obesidad. Problemas de salud, también porque la dieta alta en carbohidratos refinados o simples puede aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Inestabilidad en los niveles de energía, ya que el consumo de carbohidratos simples puede causar picos y caídas en los niveles de energía. También aumento de la inflamación. El consumo excesivo de carbohidratos refinados puede contribuir a la inflamación en el cuerpo. También pueden inducir a la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. La dieta alta en carbohidratos simples puede aumentar la resistencia a la insulina y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También puede producir fatiga y debilidad. Una dieta baja en carbohidratos puede causar fatiga, debilidad y otros problemas de salud. ¿Qué se recomienda? Consumir una variedad de carbohidratos, incluir carbohidratos complejos como granos integrales, frutas y verduras en la dieta. Hay que limitar el consumo de carbohidratos simples, es decir, azúcares añadidos, bebidas azucaradas y alimentos procesados. El índice glucémico clasifica los alimentos que contienen carbohidratos según su capacidad de elevar el nivel de glucosa en la sangre. Por eso hay que, en lo posible, evitar aquellos con un índice glucémico alto. Se recomienda una dieta baja en carbohidratos. En algunos casos, una dieta baja en carbohidratos puede ser beneficiosa para la salud, pero es importante siempre consultar con un profesional de la salud.